Buenas tardes y bienvenidos al ciclo de charlas virtuales del Grupo País. Esta es la primera de las dos charlas que habrá sobre salud mental. En esta especialmente trataremos el diagnóstico de situación de la salud mental post-COVID. La idea de estas charlas es, como fue planteado con la moción de abrir un debate y un intercambio entre representantes o de los tres subsistemas, el subsistema privado, el subsistema público y un modelo híbrido o modelo mixto, que es el hospital, un pediátrico del Hospital Español, con invitados que van a estar como representando estos tres puntos que tendrán un punto de encuentro seguramente. La primera invitada es la doctora Vanina Ciara Miraro, que es médica emergentóloga del SAME. Es médica psiquiatra de formación de base y nos va a hablar sobre la experiencia de atención psiquiátrica durante la pandemia y post-pandemia por parte de las ambulancias psiquiátricas del SAME y los tipos de urgencias psiquiátricas atendidos. Va a explicar claramente cómo funcionaron estas dos ambulancias y cómo se adaptó el sistema o cómo funcionó el sistema con las vicisitudes propias de la pandemia. Para aclarar antes de que empiece Vanina, la Dirección General del SAME depende de la Subsecretaría de los Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. También va a estar por el... Vanina forma parte de la coordinación de las ambulancias desde el punto de vista médico, no desde la base operativa de los operadores. Ella nos va a contar esta experiencia justamente desde esa situación. También está invitado el doctor Patricio Gabe y la doctora Liliana González. No sé si querés empezar, Vanina. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, yo voy a contar un poquito cómo es el funcionamiento del SAME. Sí, el SAME cuenta con 12 hospitales, los cuales tienen ambulancias intrahospitalarias, que se dedican a los auxilios, vamos a decir, no psiquiátricos, sino de normales, de cualquier situación que ocurra, tanto en vía pública como en una casa, en un colegio o en cualquier sitio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego contamos con 7 bases extrahospitalarias que también recurren a estos tipos de auxilios, ¿sí? Y hay 2 ambulancias que son especialmente para auxilios psiquiátricos, que una está ubicada en el Hospital Alvear y otra en el Hospital Borda, ¿sí? A la cual nosotros llamamos Zona 12. ¿Sí? Cuando nosotros decimos hay que llamar a Zona 12, nos referimos a la ambulancia que se encuentra en el Hospital Borda. De ahí, estas 2 ambulancias parten a realizar los auxilios psiquiátricos, pero no siempre están disponibles estas ambulancias porque también se utilizan para realizar, ¿qué cosa? Los pedidos judiciales de traslado de los pacientes judicializados, ya sea para que sean evaluados en el hospital o derivados a alguna institución pública o privada, ¿sí? Que es pedido por un juez. Estos auxilios llegan a nosotros ¿de qué manera? Obviamente todos pasan por el 107, el famoso numerito, 107, ¿sí? O 911. Siempre es mejor llamar al 107 porque llega a la base operativa del SAME directamente, a la pecera, donde de ahí se parten las ambulancias, ¿no? Salen los auxilios. Entonces, muchas veces esas 2 ambulancias no están disponibles, entonces los que concurren a los auxilios son las ambulancias comunes, las que no están con médico psiquiatra arriba. ¿Qué ha pasado en la pandemia? En la pandemia, si bien hubo auxilios psiquiátricos, pero no tanto de, intentos de suicidio, no hubo pedidos en vía pública, ya que estuvimos encerrados por varios meses, entonces estas cosas no sucedían. Donde concurríamos eran
a los domicilios. En los domicilios lo que nos encontrábamos eran pacientes que tenían crisis de ansiedad, crisis de angustia, que no tenían su medicación. ¿Por qué? Porque las obras sociales no respondían. Muchos de ellos eran de PAMI, abuelitos de PAMI que no podían adquirir las recetas, entonces descontinuaban la medicación, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos al llegar a estos auxilios? Tratábamos de contener verbalmente a la persona, a la familia también, porque no era solo el paciente, sino la familia también, sí que estaba desbordada por toda esta situación. Dejábamos la receta, ¿sí? Y ellos la mandaban virtualmente a la farmacia para poder adquirir la medicación, ¿sí? Esos fueron los auxilios que tal vez tuvimos crisis de angustia y que no tenían medicación para continuar en la pandemia, ¿sí? Estamos hablando, porque aparte no podíamos trasladarlos al hospital. ¿Por qué? Porque como todos bien sabíamos, COVID, y si el paciente no era COVID, se prefería no llevarlo al hospital, porque nosotros no trasladamos a clínicas psiquiátricas, sino trasladamos a hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, era muy difícil también que nos recibieran a los pacientes para darle una contención, nada más. Entonces, lo que se trataba de hacer que esa contención fuese en el domicilio. Tal vez nosotros que somos ambulancias de emergencias o de urgencias, tardábamos más en hacer eso porque nos quedábamos con el paciente para resolver esa situación y no tener que trasladarlo. Porque también nos pasaba que muchos pacientes que tenían antecedentes psiquiátricos o estaban con medicaciones tenían COVID, pero tampoco se los podía trasladar. ¿Por qué? Porque si no tenían una clínica que ameritara la internación, tampoco lo recibían en el hospital. Eso era bastante complicado en ese sentido. Bien, entonces en la pandemia lo que más sufrió fueron estos pacientes porque no tenían un medio de contención, ¿sí? Muchos no se acostumbraron a esto, a la virtualidad. Si nosotros nos cuesta todavía manejar esto, ¿sí? Imagínense una persona de 60, 70 años que está acostumbrado al face to face, ¿sí? Que el médico por ahí le haga un mimo, ¿sí? Que ahí no lo tenía. Esto quiere decir que pacientes jóvenes, el me interrumpió, ¿sí? Que pacientes jóvenes no lo hayan sufrido. Hemos ido a muchos auxilios, pacientes jóvenes, me refiero de 30, 40 años, ¿sí? De que no se sentían contenidos virtualmente, ¿sí? Que se sentían que el psicólogo no les prestaba la atención que se las prestaba personalmente. Entonces, la queja era esa. Necesitaban tal vez una contención, nada más, charlar con alguien personalmente. ¿Por qué? Porque no venían a la familia, estaban encerrados, no se podía salir. Y bueno, eso era la queja más importante, la que sufrimos en la pandemia con pacientes que tenían. Suicidios, hemos visto suicidios, pero no podemos decir que fueron de pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque al estar solo en el domicilio, no tener nadie con quien hablar, nadie que nos dé una visión del paciente, era como, sí, llegamos, pero ¿qué pasó? ¿Este paciente estaba tomando medicación? ¿No estaba tomando? Lo llamaban los vecinos porque tal vez no escuchaban ruidos en el domicilio o salía un olor nauseabundo. Bien, entonces en esas situaciones no se pudo comprobar si estos pacientes tenían atención psiquiátrica o no. Entonces, ¿hubo suicidios? Sí. ¿Podemos afirmar que eran pacientes de salud mental? No, realmente eso no lo podemos confirmar. Si bien las ambulancias psiquiátricas en la pandemia estuvieron activas, ¿sí? Pero fueron mínimos los auxilios que realizaron. Ellos sí iban y realizaban los auxilios directamente al Borda, al Moyano o a las clínicas que se tenía que derivar el paciente. Pero ya iban con un psiquiatra a bordo, quien podía medicarlos, ¿sí? En el lugar, pero anteriormente a eso, al paciente había que pasarlo por el hospital, hisoparlo y de ahí trasladarlo desde el hospital general a las clínicas psiquiátricas
o a los hospitales al Moyano, al Borda, y si eran niños, sí, al Tobar García. Después, hay hospitales como el Ramos Mejía, que tenía salud mental, ya saliendo de la pandemia, vamos a decir, de esos 3 meses o del año casi que llevamos, ¿no? El primer año, saliendo, ahí se empezó nuevamente a poder trasladar los pacientes, pero ya saliendo de la pandemia. Post pandemia, ahí los recibían, pero también mucho recaudo, porque si había COVID no se los podía ingresar por una puerta, había que desplazarlos por otra, que el paciente no se cruzara. La verdad que sigue siendo complicado hoy en día que recibir a los pacientes, ¿sí?, de salud mental en la guardia. Prefieren no recibirlos, ¿bien? Porque por estas vicisitudes que se tienen, porque COVID sigue habiendo, ¿sí? Y muchas veces utilizan el lugar donde atienden a los pacientes de salud mental para un COVID. Entonces es difícil manejarlo de esa manera. Luego hay algunas instituciones también de salud mental también, y que atienden drogadicción, como el Cedronar o este tipo de instituciones, que nos han llamado a nosotros para resolver problemas habiendo psiquiatras, porque no los querían atender si no tenían un hisopado. Entonces, de ahí se trasladaba a un hospital para hacerle un hisopado rápido, ¿bien? Y el paciente quedaba en el hospital hasta que obtenía el resultado, pero luego se perdía ese paciente, no volvía a la institución, y estos pacientes son generalmente que viven en vía pública o vienen desde muy lejos, y el paciente se perdía y ya ahí, porque nosotros sí lo llevábamos, pero no lo devolvíamos, porque, vuelvo a decir, somos ambulancias de emergencia o urgencias, entonces no lo podíamos regresar, no podía haber un retorno. Y el hospital tampoco les daba el confort de que se quedaran en el hospital hasta obtener el hisopado y que de ahí pedir una ambulancia de traslado para devolverlo a la institución. Esto se realiza únicamente si hay un edicto judicial donde el paciente tiene que volver, entonces ahí sí se pide la ambulancia de traslado para devolverlo de donde fue, vamos a decir, ¿no? Del lugar de donde salió el paciente. Pero eso es la problemática más grande también que tiene, porque 2 ambulancias únicamente psiquiátricas, ¿no?, para toda la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy poco, y más cuando se usan para hacer traslados judiciales, traslados de una clínica a otra o de un hospital a otro, y entonces los auxilios que se ocurren en vía pública muchas veces ellos no pueden acudir. Y las ambulancias comunes, las de auxilios, lo que no tienen tampoco la medicación necesaria para hacer un chaleco químico si se necesita, ¿bien? Muchos de los, por ahí, de los médicos que están arriba de la ambulancia no tienen la paciencia de un psicólogo o un psiquiatra para poder resolver la situación o dar la contención que tal vez el paciente está necesitando en ese momento. Entonces eso se complica también con esos tipos de auxilio. Después la policía tampoco ayuda demasiado en eso, bien, es complicado, y en pandemia también es complicado, prepandemia, en pandemia y post-pandemia, ¿sí? Porque la policía no está entrenada tampoco para esto. Y muchas veces se reciben estos auxilios como un dolor de pecho, por cualquier otra cosa, un dolor de cabeza, y uno cuando llega al domicilio se encuentra que el paciente está totalmente desbordado, con una crisis, los familiares gritando, la policía que no puede contener a nadie, y esas situaciones son complicadas para el médico que llega, que no tiene la experiencia para poder manejar esta situación. En pandemia ha sucedido esto, ¿sí? Que tal vez quien altera más es el oficial de fuerza pública que llega, que no sabe por qué llega, ¿bien? Porque lo derivan. Entonces el paciente se encuentra que le mandaron un policía y dice, pero yo no pedí la policía, yo no necesito esto, y ahí es cuando se complica más el traslado, porque hay que calmar al paciente para poder trasladarlo si están en una situación de estas, y nosotros, la ambulancia
de auxilio no tiene las herramientas necesarias. Bien, muchas veces lo que ha ocurrido es que se ha tenido que hacer una contención física para poder subirlo a la ambulancia y poder trasladarlo. Bien, se trata de no llegar a eso, pero a veces no queda otra opción, y si las ambulancias tanto del Alvear como de Zona 12 no están disponibles, hay que realizarlo para poder trasladar al paciente y darle la atención necesaria con el personal que se dedica a esto especialmente, ¿no? Esto es lo que sucede en la realidad, ¿no? Tanto de todos los días, y post pandemia han vuelto los auxilios en demasía, ¿sí? De crisis de angustia, pánico, hay muchas personas que no pueden salir de su casa, entonces esos son los auxilios que más llegan ahora por el 107, y que no son vistos como un auxilio de una persona de salud mental, sino que es un auxilio común: dolor de pecho, dolor de cabeza, vómitos, mareos, y como bien dije antes, nos encontramos con otra situación totalmente distinta al arribar al domicilio. Pero bueno, uno trata de esto controlarlo, darle la contención al paciente que necesite en ese momento, ¿sí? Tratar de sentarse, hablar, bajarle este grado de ansiedad que tiene, y si necesita el traslado, poder trasladarlo, ¿sí? Sin tener que usar la fuerza para subirlo a la ambulancia, sino a través de la palabra poderlo subir y que nos acompañe, vamos a decir, pacíficamente, ¿sí? Porque la policía muchas veces, al decir, bueno, si usted no quiere ir, lo vamos a tener que llevar a la fuerza, eso complica mucho más las cosas. Y en este momento, que creo que las personas están más alteradas que de costumbre, hay mucha violencia en la calle, se está viendo mucho eso, y en los domicilios también, ya sea porque se han quedado sin trabajo, la pandemia los ha alejado de sus afectos, y esto volver les ha costado mucho a las personas, entonces es complicado para todos, ya sea para el que necesita la ayuda y para el que lo va a atender. Bien, pero bueno, creo que ese es el pantallazo general de la emergencia, ¿no? Que hemos tenido en la pandemia y post-pandemia. En la pandemia por ahí fue más tranquilo por este motivo de que no hubo tantos traslados, pero porque se contenían en la casa. Pero después, al empezar a salir, ahí empezaron a haber más llamados, ¿sí? Muchas peleas, mucha agresión doméstica por no querer tomar medicación, y bueno, eso es lo que está sucediendo al día de hoy. Bien, es lo que vemos cuando vamos a los domicilios realmente. Pero bueno, como vuelvo a decir, todos los que están arriba de la ambulancia no están acostumbrados a ver este tipo de pacientes, y tal vez eso también desborda al paciente cuando uno llega al domicilio, porque dicen, yo pedí un psiquiatra, no pedí un médico. Nosotros siempre decimos, antes de ser psiquiatra fuimos médicos, ¿no? Pero yo creo que la psiquiatría, más allá de lo que hagamos emergencia, hagamos clínica médica, siempre sirve para la contención y comprender al otro. Pero bueno, todos no tenemos esa habilidad. Pero bueno, tratamos de transmitirla a aquellos que van entrando al sistema para que puedan contener a la persona, porque, vuelvo a decir, 2 ambulancias psiquiátricas solas no alcanzan. No sé si alguien me quiere preguntar algo, porque mucho más de esto es la emergencia, es esto. Emergencia es muy cortito, muy conciso, y no hay mucho más, sino es el día a día que vivimos y que nos fuimos acostumbrando a las situaciones que nos vamos encontrando todos los días, porque todos los días esto cambia, no es siempre igual. Bien. Sí, o sea, las adaptaciones que vos decís, Vanina, que hubo que ir haciendo, y modificaciones un poco sobre la marcha, sobre el hecho, ¿no?
Tal cual, porque, a ver, como cuando empezó la pandemia, como todos, ¿no? Primero usamos antiparras nada más, luego nos pusimos un traje tipo de astronauta para alejarnos, después usamos máscaras, y claro, y ese alejamiento también cuando ibas al domicilio, el paciente lo sentía, era como, que soy un bicho raro, me venís a ver así, no me podés tocar, no podés hacer esto, si te atiendo de 1,5 metros para allá, no, bueno, todas esas adaptaciones se fueron haciendo hasta que también se entendió que esto no era porque era que me iba, obviamente que me podía contagiar, bien, pero era una medida de seguridad tanto para él como para mí. Pero bueno, eso también, todos nos fuimos acostumbrando al cambio día a día, ¿sí? A lo que pasaba en el hospital, a lo que arriba de la ambulancia. Cuando comenzamos, primero todo el mundo recibía al paciente, luego ya nadie quería recibir más pacientes. Entonces, siempre salud mental quedaba rezagada, y quedó rezagada en un punto. Sí, todos estos pacientes quedaron como un bicho raro que, bueno, si no está descompensado, que se quede en la casa. Era la, era, era la bajada de línea, digamos, ¿no? Y el hospital, te decían, si no nos querían recibir un paciente cuando saturaba 94, que estaba mal, que no tenía fiebre y demás, lo tenías que dejar en la casa hasta que no tenía un 90 de saturación. Una persona que solamente tenía una crisis de angustia o que estaba desbordado, menos todavía. Entonces fue muy complicado ir haciendo estas adaptaciones y con quien nos encontrábamos en el domicilio nos entendiera, porque también estaba toda esta situación. Tampoco querían ir al hospital, esa era la otra situación. Al hospital no voy porque me voy a contagiar COVID, y yo tengo mi mamá grande, y si yo voy me contagio y la contagio a ella, y si se llega a morir, bueno, entonces se trataba de darle las explicaciones, que entendieran que, a ver, que no necesitaban el traslado, que estaban bien, que cualquier cosa podían volver a llamar, pero bueno, todas esas adaptaciones se fueron haciendo sobre la marcha, no es que teníamos un manual para decir, bueno, en esta situación hacemos esto, no, porque cada situación fue distinta en cada hogar. Entonces, también nos fuimos adaptando a eso. Perfecto. Por ahí después, para desarrollar después en las preguntas, sería bueno, a mí me quedó un poco dando vueltas lo del tema de los pacientes esos que vos decís que se perdían porque se los llevaba a hacer un hisopado, pero no había retorno y tampoco se sabía, o sea, que se lo perdía como clínicamente y también como persona, digamos. Y sí, a lo que yo me refiero es porque uno lo dejaba en donde tenía que hacerse el hisopado, y si el hisopado daba negativo, la persona tenía que retornar sola al lugar. Y muchas veces estas personas que estaban en esta institución, que fueron a atenderse, no tenían los medios para movilizarse. Llegaban a gatas a donde los mandaban, ¿sí? Con las moneditas contadas, y luego volver de otro lugar se les complicaba. Entonces se perdía en el transcurso de ese viaje hasta una institución, y que volviera a la misma institución de donde se lo había llevado, se perdía totalmente eso. Se perdía el paciente como paciente clínico, como paciente psiquiátrico, como paciente de salud mental, como paciente de rehabilitación por drogas, se lo perdía. Y tal vez ese paciente, para llegar a ese momento, tuvo que pasar un montón de cosas y que aceptara la ayuda. Y una vez que la aceptó, se la volvió a perder. Bueno, si les parece, pasamos a la segunda exposición y dejamos las preguntas para el final, como dijimos. Bueno, ahora el doctor Patricio Gabe, que es médico. Gracias, Vanina. No, perdón, gracias. El doctor Patricio Gabe, que es médico psiquiatra, es director médico del Hogar Elías Romero, de la Sociedad Española de Beneficencia, y es magíster en gestión de salud. Él nos va a hacer una introducción de la institución en términos tanto asistenciales como en su particular condición administrativa en términos de gestión.
y también nos va a contar sobre el impacto del COVID en residencias de larga estadía, como esta, y las medidas tomadas y sus implicancias. También los fenómenos que se dieron en la institución tras la vacunación en relación a la salud mental, ¿no? Y reflexiones al final. Bueno, muchas gracias por la presentación, buenas tardes a todos. Un poco lo que tenía pensado para exponer hoy estaba más que nada vinculado a poner en contexto lo que fue el coronavirus en una residencia de adultos mayores, para después enlazarlo con la situación actual. Mi idea era hacer una breve introducción de la institución, que pertenece a la Sociedad Española de Beneficencia. Fue fundada en 1904 por un filántropo español, con el objetivo de la recuperación de procesos crónicos para aquellas personas que tenían problemas socioeconómicos o antecedentes psiquiátricos, y actualmente hay una capacidad de 192 residentes, hay 6 pabellones que están distribuidos por condición clínica, 4 de ellos son para adultos mayores que no tengan, digamos, que tienen más que nada pérdida de autonomía, deterioro cognitivo, que son gente con antecedentes de ACV o de cardiopatías. Después hay otro pabellón que es para residentes con antecedentes psiquiátricos. Y finalmente hay otro que es para aquellas personas que tienen un deterioro más grande, más severo, demencias que precisan atención permanente, que para todas las actividades de la vida diaria, hay que asistirlos para comer, higienizarlos. Así que ese es ya más de alta complejidad. Actualmente son todos afiliados de PAMI. Este carácter mixto del que hablaba Mariela tiene que ver con que en el 2014, la Sociedad Española de Beneficencia, que pertenecía, digamos, a lo que son los hospitales de comunidad, como el francés, el británico, el alemán, el sirio-libanés, en este caso el de la Sociedad Española, en el 2014 entró en convocatoria de acreedores. Como PAMI era el principal acreedor, le pidió a la justicia la coadministración, con el fin, digamos, de que no se pierda los afiliados ni el cierre de los hospitales, y en el 2017 finalmente se le otorgó, y actualmente funciona bajo el carácter de quiebra con continuidad. Así que tanto el Hospital Español que está en Capital, como el Hogar Elías Romero que yo dirijo, pertenecen, digamos, a la administración de PAMI. Ahora quiero hablar un poco, más allá de la institución en sí, de lo que fue la pandemia en los geriátricos de Argentina, y a su vez lo que sucedió también en otros países, porque me parece que muchas veces no soy muy partidario de la comparación, pero acá es interesante porque hay algunas cosas escritas por la Organización Mundial de la Salud que coincidieron bastante con la vivencia que tuve. Y bueno, voy a hacer algunas menciones que tengo acá escritas. El 24 de julio del 2020, la OMS publicó que el COVID-19 puso de manifiesto las deficiencias de la respuesta a las emergencias en aquellos casos en que no se ha concedido suficiente prioridad a los cuidados de larga duración, lo que ha dado lugar al devastador impacto observado en los servicios de cuidados de larga duración a nivel mundial. Las circunstancias han evidenciado los problemas endémicos que padecen los sistemas de cuidados de larga duración en casi todos los países. Falta de financiación y rendición de cuentas, fragmentación, poca coordinación entre el sistema de salud y el sistema de cuidados de larga duración, e infravaloración de la fuerza de trabajo. Eso, que es una apreciación, digamos, bastante contundente, se puso muy de manifiesto a la hora de tener que encarar un proceso de gestión sanitaria en estos lugares. Principalmente porque no fue inmediato, digamos, la atención que se le dio a los adultos mayores en estos lugares, más allá de que eran la población de riesgo
que todos sabíamos que teníamos que proteger. Pero los recursos, tanto financieros como humanos, no se destinaron a ese sector, y bueno, hubo que hacer todo un proceso de reestructuración interna como para, de alguna manera, poder solventar o solucionar lo que no venía desde afuera. Insisto, este proceso o esta situación, esta circunstancia no es propia, digamos, solamente de acá. Ahora voy a enumerar otros lugares y otros estudios donde también esto pasó. Imagínense, en Canadá, por ejemplo, se hizo un estudio en el 2020 que en Ontario vieron que la mortalidad en residencias de larga estadía era 13 veces mayor en poblaciones mayores de 70 que lo que la gente en la comunidad podía sobrevivir. O sea que era 13 veces más probable fallecer en una residencia de larga estadía que en la comunidad. En ese momento empezaron a hablar un poco de las repercusiones físicas y mentales de lo que era el aislamiento. Se reportaron de manera somera lo que fue algunos episodios de depresión, anorexia y pérdida de condición física debido a la falta de ejercicio. Digamos, lo que fue la limitación de la movilidad repercutió, digamos, en todos los niveles. Y yo lo que por lo menos puedo, digamos, como aclarar sobre este asunto, fue de que hubo como una progresión. O sea, inicialmente no se detectaban estos fenómenos, pero con el correr del tiempo y un poco con la mediatización que hubo, no sé si alguien recuerda de que en un momento los canales de comunicación, los medios de comunicación y los canales de televisión iban a muchos geriátricos, denunciaban lo que eran los contagios. A mí me tocó particularmente Graña de A24, un domingo a la noche, que estaba parado con un móvil, porque había 5 casos de coronavirus, y bueno, como que, digamos, estaba mal, porque por un lado es medio inmoral lo que se estaba sucediendo, pero por el otro, daba un poco la sensación de que este fenómeno del cual hablaba, que le llaman cenicienta del estado de bienestar, le dicen la cenicienta del estado de bienestar a los geriátricos, porque se les presta poca atención. Esto pasa en todos los países, y lo que indirectamente, en mi caso, lo que pasó fue de que a partir de esa denuncia televisiva hubieron más recursos para lo que fue la atención en el lugar. Ejemplo, compraron tablets, pusieron wifi, hubo que, de esa manera hubo como un contacto mayor con el exterior. Mención aparte es que en muchos lugares no hubieron equipos de bioseguridad, barbijos, camisolines, protección ocular, y en mi caso eso nunca faltó, por suerte, porque al tener una dependencia del Hospital Español, muchos de los insumos descartables se podían conseguir desde ahí, y como no había fines de lucro, digamos, por parte de la institución, eso no fue un problema. Sí, lo que creo, que por eso es que mira mi objetivo un poco de la exposición a hablar de la institución y el coronavirus, era de que no se restringía el ámbito de la salud mental solamente a los residentes o pacientes, como quieran llamarles, sino también de que el personal estuvo muy involucrado en la vivencia de lo que fue la pandemia. O sea, hubieron muchas repercusiones a nivel asistencial, tanto sea como para poder gestionar lo necesario, las capacitaciones deficientes, y eso provocó de alguna manera que haya como un permanente estado de hipervigilancia, le llamo. Muchos de los trabajadores, después voy a ir más adelante con eso, padecían, digamos, de un estado vegetativo permanente, neurovegetativo permanente. Después, yo creo que lo que más se podría hacer como
hincapié en relación a lo que es lo que fue la salud mental durante la pandemia. Tengo algunas reflexiones, pero no quiero redundar sobre lo obvio, pero creo que desde lo que se puede hablar de una mirada de la salud mental del fenómeno COVID en las residencias de adultos mayores, se me ocurre que lo que más, el término que más le sienta bien es la palabra trauma. Digamos, su etimología remite, digamos, a lo que es la ruptura, una herida. En la psiquiatría, digamos, lo introdujo Charcot a finales del siglo XIX, más que nada vinculado a la noción de histeria, y después Sigmund Freud profundizó este concepto en términos de neurosis traumáticas y neurosis de guerra. Al respecto, puntúa algunas diferencias sobre este tipo de padecimiento en comparación con las neurosis típicas o transferenciales, mencionando que en la traumática el yo se defiende de un peligro que lo amenaza desde afuera, mientras que en la otra el yo se defiende de un circuito interno de la libido. Asimismo, precisa que la neurosis traumática es corriente, predomina el miedo y el susto por encima de la angustia, y está caracterizado por un estado que nos invade bruscamente cuando se nos presenta un peligro que no esperamos y para el que no estamos preparados. Esta noción de trauma actualmente en el DSM se la conoce bajo el nombre de estrés postraumático, y me resultó llamativo que en el manual se lo define de la siguiente manera: la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Entre los síntomas que experimentan aparecen dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto. Es importante remarcar que en el plano de la salud mental se vieron afectados tanto los adultos mayores como los trabajadores. Probablemente quienes hayan tenido una vivencia vinculada a lo traumático fueron los trabajadores que referían estar bajo un estado de miedo continuo, y a su vez residentes con menor deterioro cognitivo, mayor grado de autonomía y conciencia de situación. Es importante remarcar esto porque dentro de la institución, alrededor del 85% de los residentes presentan un deterioro cognitivo entre moderado y severo, lo cual dificulta la evaluación en este contexto. Esto es importante remarcar porque, digamos, así como les comentaba al principio de que había como, estaban separados por condición clínica los residentes, a su vez también lo están, eso repercute a nivel, digamos, del grado de autovalía. Todo lo que está más ligado a lo que es residentes con un mayor grado de lucidez, que están orientados en tiempo y espacio, que no presentan un diagnóstico más neurológico, son los que más padecieron el encierro. No así, digamos, las personas que ya con un deterioro orgánico, con un diagnóstico de Alzheimer, o con esquizofrenias residuales, podríamos llamarle también, ellos, digamos, de alguna manera, no tuvieron, no sufrieron el impacto, yo creo, de lo que fue algo tan abrupto como lo que estábamos mencionando. Hay algunas referencias bibliográficas sobre esto, las encontré hace poco, en un libro que se llama Síndrome Post-COVID, que hablan también de que adultos mayores tienen como un grado de resiliencia mayor a este tipo de eventos, porque tienen mayor regulación emocional, empatía, y como que supieron de alguna manera poder afrontarlo. Sí me parece importante hablar de que el mayor padecimiento de aquellos residentes con mayor deterioro cognitivo estaba más vinculado a la asistencia directa. Eso tiene que ver más que nada con que los enfermeros y asistentes estaban vestidos como EPP, protección ocular, barbijos, camisolines, y la gesticulación facial, que es básicamente una de las formas de comunicación más importantes que tiene gente de estas características,
se vio perjudicada, porque no había manera de poder entablar, digamos, un vínculo ahí. Y después, con el correr del tiempo, aparecieron algunos barbijos transparentes, como en el mercado, para estos casos, pero ya estamos hablando de un año después del marzo del 2020, estamos hablando del 2021. A todo esto, lo que quería también mencionar es que solamente el 2% de los adultos mayores están en residencias de larga estadía. O sea, yo no quiero traspolar esta experiencia a la población general porque hay un sesgo ahí. El 2% de los adultos mayores son los que están institucionalizados y probablemente son la población más vulnerable y frágil dentro de ese grupo etario. Entonces, digamos, yo me limito a hablar de lo que observé ahí, y no es mi intención traspolarlo a la comunidad en general, hablo simplemente de lo que se vio en esa institución. Ahora lo que me interesa un poco es exponer lo que sucedió post pandemia, pero en el caso particular de lo que nos tocó vivenciar, está más vinculado a lo que fue la vacunación, la post pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque no había otra solución posible, al menos desde lo que observaba a nivel de contención psicológica, tanto del personal como residentes, que lo abarque o que pueda cubrir con esas necesidades, que no sea la vacunación. O sea, no existía otra solución. Así que en enero o febrero del 2021 vacunó a todo el personal y a todos los residentes, y a partir de ahí es como que se aminoró un poco lo que es el miedo. Había un grado de incertidumbre muy grande porque no se sabía en ese momento los efectos de la vacuna. Por suerte, digamos, se pudieron constatar inmediatamente a los 2-3 meses, porque manejábamos una tasa de letalidad del 30%, y después de la vacunación eso ya fue ínfima. 30% era la tasa de letalidad para un 27% en la población general de 80 o más, que coincide bastante porque era el promedio de edad de los fallecidos en la institución. Había 192, en el momento de la pandemia llegamos a tener 230 y pico, porque, como bien contaba Vanina, los hospitales derivaban para ser centro de atención del COVID, y nosotros recibimos un montón de afiliados del Hospital Español para liberar el hospital. No me pareció una estrategia del todo saludable, porque lo mejor hubiese sido una externación hacia un domicilio, porque acumular gente ahí era más riesgoso, las probabilidades de contagio son mayores porque no existe el distanciamiento social. Entonces caía un residente, caían 20, y con factores de riesgo, lo cual no estaba bueno, pero bueno, eso fue lo que nos tocó atravesar. Y considero que lo que fue la vacunación tuvo un impacto muy positivo en lo que respecta a lo asistencial. Eso hizo que paulatinamente se pueda abrir el lugar. Piensen que desde marzo del 2020, o cuando se decretó el aislamiento para todos obligatorio, en las residencias de adultos mayores, recién bajo un protocolo de visitas cuidadas, que fue en octubre o noviembre del 2020, fueron los primeros contactos que hubo con el exterior a través de un nylon, 30 minutos, y no tenía que haber ni un caso sospechoso en 192, o sea que era casi abrir y cerrar de manera intermitente, y hasta que en 1 de abril del 2022 nos llega una normativa de PAMI en la que no hay más restricciones en cuanto a las visitas y los horarios, sino que ya simplemente con el tapabocas se podía visitar con normalidad. Lo que tengo un poco para agregar a lo que se viene hablando acá en cuanto a la emergencia psiquiátrica, que es interesante de mencionar, es que al menos en lo que respecta a brotes agudos, intentos de suicidio,
no ocurrieron en lo que fue la pandemia, al menos en la institución. Sí hubo, reitero, una vivencia muy traumática para todos los que estábamos involucrados en lo asistencial, y más que nada para los residentes que tenían más contacto con el afuera. Ahí verdaderamente sí hubo como un retraimiento, un aislamiento, tal vez incluso se puede ver un poco a nivel gestual o físico en las poblaciones más ancianas, pero no creo que a nivel, digamos, más psiquiátrico, como podemos llegar a ver, con alucinaciones, delirios, eso no, al menos no sucedió. Sí, lo que creo es que lo que fue la utilización de medios tecnológicos, como les mencioné previamente, dispositivos de WhatsApp o videollamadas y todo eso, fueron soluciones al corto o mediano plazo que actualmente lo único que generan es un malentendido y un abandono superior en una población vulnerable. O sea, sostener esos medios de comunicación tecnológicos hoy en día, cuando son personas que requieren más el contacto físico, no me parece lo más atinado. Por ejemplo, no para ese grupo etario en esa circunstancia. Sí pudo haber sido una herramienta que se utilizó como forma de contención psicosocial en un evento puntual. Hoy me parece a desestimar absolutamente porque no fomenta, digamos, la presencia, el cuerpo presente, para la redundancia, de los familiares o los allegados. Hoy en día, creo yo, de que se parece mucho a la institución a lo que era previo a la pandemia. No hay muchas diferencias. Sí, lo que me quedan son algunos interrogantes a nivel de lo que fueron las normativas implementadas, que así como hubieron muchos protocolos sanitarios para ingresar a la pandemia, noto que no los subieron tanto para salir de ella. Todo lo que tiene que estar ligado a la reinserción social de los adultos mayores, eso no hubo, me parece, fue muy asimétrico. Lo que fue la entrada de la COVID fue muy asimétrico con respecto a lo que está haciendo la salida. Acá no hay muchas políticas de cuidado en relación a ello. Y ni hablar del personal, que no obtuvo, digamos, ni la capacitación pertinente por parte de organismos ministeriales, ni tampoco hubo un sostenimiento en el tiempo para el seguimiento de los trabajadores que pasaron por una situación, como ya mencioné, de exposición permanente, porque en un callejón sin salida, en ese sentido. Si los asistían, corrían el riesgo de contagiarlos en una población de riesgo, y si no lo hacían, obviamente, de que no podían sobrevivir tampoco, porque la asistencia que requieren es muy grande. Entonces esas son un poco las perspectivas que noté en su momento y las que noto ahora. Gracias, Patricio. Después dejamos lugar para las preguntas. Gracias. Bueno, la doctora Liliana González nos va a exponer sobre internaciones involuntarias, urgencias e intervención judicial en la práctica clínica actual, vulnerabilidad psicosocial y casuística. La doctora González es médica psiquiatra, directora de la carrera de médico especialista en psiquiatría de la UBA, directora de la residencia de psiquiatría de la UBA y Ministerio de Salud, docente adscripta UBA, doctoranda de salud pública y directora general de la Clínica Psiquiátrica Dharma. Hola, Liliana.
el micrófono. Buenas noches a todos. Gracias, Mariela. Yo hoy voy a hablar de estos temas que planteaba Mariela en el título, tomando sobre todo lo que ha ocurrido últimamente en relación a las internaciones involuntarias, mediáticamente con casos que fueron conocidos y que eso generó de alguna manera bastantes dificultades, posiciones encontradas y también información que no fue muy, digamos, correcta en algunos momentos. Me refiero, por ejemplo, a casos como Pettinato, Chano, Roldán, el caso Roldán, el caso Piti Álvarez, bueno, que si bien son personas conocidas, permitieron de alguna manera poner a la luz o visibilizar este tipo de problemáticas. Voy a hacer referencia no solamente a nuestra práctica, sino también a, digamos, elementos que he tomado del servicio público también. Con respecto, voy a poner un power, así, si me permiten, voy a compartir pantalla. A ver. Necesitas... Verónica, vos tenés que dar... Ahí está. No, ahí está. Acá está. Perfecto. Ahora voy. Bueno, a ver, voy a... Bueno, ¿se ve bien ahí? Bueno, Sí. un poco la idea es plantear, voy a empezar por algunas estadísticas propias de nuestra práctica. Tomé este último año de pospandemia porque el planteo es de la situación actual. Nosotros hemos hecho urgencias en ambulancia, tenemos 4 ambulancias, aproximadamente 12.420 consultas hasta el día de la fecha. Y en consultorio externo, o sea, presentándose en demanda espontánea, 12.000 consultas, lo cual es un total de 24.420. De estas consultas de urgencia se internaron en el año 1.700 pacientes. O sea que la internación constituyó el 6,96% de las urgencias, el 93% restante fue derivado a otras instancias, a otros dispositivos, o clínica médica, hospital de día, psiquiatría de enlace, consultorios externos, tratamiento domiciliario. Bueno, la pregunta que motivó la idea de hacer esta presentación es si se puede internar en forma involuntaria o no. Nosotros entendemos que hay factores facilitadores y factores que obstaculizan la internación. Entonces, vamos a plantear, antes de eso quería plantearles, volviendo al tema de atrás, de las urgencias, que nosotros en nuestra experiencia, actualmente, ya con la apertura y que se puede circular y que estamos prácticamente en pospandemia, han vuelto los acompañantes terapéuticos con los pacientes, los cuidadores domiciliarios, y entonces, si bien tenemos un alto índice de consultas por intento de suicidio, lo que no encontramos son muertes domiciliarias. En pandemia sí las hemos encontrado por abandono familiar, porque los pacientes no tenían su medicación clínica también, y por intentos de suicidio. Eran todos pacientes de, digamos, en este caso, pacientes en tratamiento psiquiátrico. Bueno, los factores facilitadores que nosotros encontramos es justamente la ley. La ley del artículo 16 al 20, en el capítulo 7, habla exactamente de la internación involuntaria. No solamente habla, la describe, sino ordena como tendría que ser. Por lo tanto, nuestra práctica está ordenada y está de alguna manera respaldada y garantizada. O sea, se pueden hacer. ¿Qué plantea el artículo 20? Que hay que determinar la situación de riesgo cierto inminente, que tiene que ser la alternativa más eficaz, y que hay que ver si habían instancias previas implementadas antes de la internación. Obviamente que si estamos ante una situación de urgencia, hay algunas cuestiones que no se pueden plantear, pero en general tiene que ver con esto, con el riesgo y con la alternativa más eficaz. Entonces veamos cuáles son los factores obstaculizadores que nosotros hemos observado. Algunos están dentro de la ley también, y otros no.
Después voy a ir uno por uno, pero uno es el concepto de riesgo que no es claro en la clínica. Luego, otro elemento es la exclusión del médico en la indicación de internación, un imaginario social y un prejuicio hacia los efectores de salud, y el rol de las fuerzas de seguridad. Bueno, voy a ir planteando uno por uno las dificultades. El tema del concepto de riesgo cierto inminente no es claro porque en sí mismo constituye un oxímoron. Es decir, riesgo es un elemento probabilístico, es una contingencia. Puede ser o puede no ser. Pero en cambio cierto es algo conocido como verdadero, seguro, es indubitable. Por lo tanto, esto dificulta un diagnóstico correcto en la situación de urgencia, porque a veces se será sí, no será. Entonces, hay profesionales que pueden dudar ante esto, y también pueden dudar de efectuar una internación por el temor al reproche judicial o de los organismos de control de internaciones en el caso de hacer una internación incorrecta. Por otro lado, el decreto reglamentario del artículo 20 del decreto, define el riesgo como proximidad o amenaza de un daño. Esto está más cercano a la práctica clínica. Pero a mí me interesó tomar el término donde dice podemos redefinir riesgo en cuanto a la seguridad del paciente y la de terceros. Esto lo planteó Atilio Álvarez, que me pareció muy atinado, porque si el riesgo, no cierto inminente, el riesgo en cuanto a la seguridad, si está alterada, si vemos que se puede alterar la seguridad del paciente. Porque también el término de seguridad tiene que ver con los derechos humanos y con la dignidad. Por lo tanto, estaríamos unificando de alguna manera la clínica con el espíritu de la ley de los derechos humanos. La exclusión del médico psiquiatra es otro de los puntos por los cuales es un obstáculo, quizá, el tema de las internaciones involuntarias. La ley plantea en el artículo 16 que para la evaluación se necesita un equipo interdisciplinario, donde uno de los cuales puede ser psicólogo o médico psiquiatra. Es o médico psiquiatra, no es y. Entonces puede estar excluido. Y de hecho, en algunos equipos interdisciplinarios está excluido. Y el artículo 20 también plantea que el dictamen de involuntariedad de un paciente lo puede hacer, obviamente, el equipo interdisciplinario, pero que puede ser psicólogo o médico psiquiatra. Esta exclusión del psiquiatra es bastante compleja. ¿Por qué? Porque en la ley, si ustedes leen el artículo 2 está basado, porque es una ley que está basada en los derechos humanos y en los tratados y principios, toma un principio que es rector. El principio rector de la ley es el principio de las Naciones Unidas. Es un título largo. Principio de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención en salud mental, adoptado por la Asamblea General en la resolución de 1991. Ahora, ¿qué dice este principio? Dice lo contrario a la ley. Dice, por ejemplo, en el 4.1, que el diagnóstico tiene que estar hecho con normas médicas aceptadas internacionalmente. Y el principio 16.1 dice que para determinar un paciente involuntario, tiene que hacerlo un médico calificado y autorizado por ley a esos efectos y que a esos efectos lo determine. Por lo tanto, en el principio donde está basada la ley, plantea una cosa y la ley plantea otra. Entonces, ¿cuál es la dificultad de que no esté el médico presente? El equipo interdisciplinario, en general, está formado por un psicólogo, trabajador social y un médico psiquiatra. Son diferentes incumbencias. Las tres se complementan. Entonces, son incumbencias diferentes que tienen currículas formativas diferentes. Unos toman la perspectiva del sujeto, de la familia, del entorno afectivo. Otros toman la situación de vulnerabilidad psicosocial y el médico psiquiatra, además de incluir a los anteriores, es el único que puede dar cuenta de las afecciones del cuerpo que influyen o que modifican la conducta y las condiciones psíquicas del paciente. No olvidemos que hay muchas manifestaciones psiquiátricas que tienen su origen en enfermedades. Por ejemplo, hay síntomas que aparecen como si fueran síntomas de alteraciones psiquiátricas,
Pero las causas pueden ser neurológicas, metabólicas, tóxicas, infecciosas, traumáticas, etc. Por lo tanto, la presencia del médico para la decisión de una internación es imprescindible. La ausencia implica desconocer quizá una posible internación. En el imaginario social que habíamos planteado también como obstáculo a la internación, es que hay un imaginario que dice, bueno, es mejor no internarse, porque internarse trae ciertas consecuencias, o la estigmatización. Hay familias que cuando tienen que internar un paciente, un familiar, se angustian muchísimo, sufren mucho. Pero quizá esa misma familia que sufre de tal manera la internación no sufre cuando este integrante de la familia estuvo de gira toda la noche o varios días consumiendo. Entonces, hay todo un imaginario que estigmatiza también las instituciones de salud mental. Esto genera una negativa por parte de las familias y los pacientes a internarse, que es bastante compleja. Las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, según la ley, deben colaborar, pero, también como dijo la colega anteriormente, a veces no colaboran. Entonces, o exigen que haya un oficio judicial, con lo cual no es lo que plantea la ley. La ley en el artículo 20 dice que... Perdón, Liliana, una pregunta. ¿Vos pasás las filminas? Porque a nosotros nos quedó el título. yo las estoy pasando, ¿no las ven? No, nosotros vemos nada más que el título. Por eso yo les estaba preguntando si las habían visto. No, estamos con el título. Espera, vamos a ver ahí. Vamos de nuevo. ¿Ahora las ven? ¿No? Sí, fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad. En la que estás hablando, sí. Ahora Antes sí. no las veían. No, veíamos la grande y al costado todas las filminas en tamaño chiquito. ¿Ahora las ven bien? Ahora se ve en lugar principal de la que estás hablando. Las tenés que, me fuerzas parece. de seguridad. Okay. Las fuerzas de seguridad deben colaborar, pero a veces no lo hacen, como les decía. Acá el artículo 20 del decreto reglamentario plantea que tienen que colaborar con el sistema de emergencias sanitarias y también tener un protocolo que lo debió hacer el Ministerio de Seguridad. A ver si puedo pasar la otra. Que ahora no las puedo pasar. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, denuncia judicial, ahí vas. ¿Qué pasa cuando la policía no colabora? Cuando no colabora, y nosotros no podemos internar al paciente, porque nosotros no podemos poner el cuerpo ante una situación de violencia, por ejemplo. De hecho, hoy mismo tuvimos una situación con un colega que, estando con la policía también, un paciente lo violenta, le da una trompada y lo dejó inconsciente a nuestro colega. Entonces, si la policía no colabora, si la familia no lo quiere internar, si el paciente se niega, tenemos que hacer la denuncia judicial si consideramos que está en riesgo. Entonces, ¿cuándo la hacemos? La hacemos cuando, dijimos, la policía se niega a colaborar, diciendo que no tiene oficio judicial, cosa que no lo requiere, o también se niegan a entrar al domicilio con el profesional, ante una situación de violencia o ante que el paciente y la familia se nieguen. También hacemos la denuncia judicial, por ejemplo, cuando se fuga durante una entrevista domiciliaria, o cuando hay una fuga de una institución polivalente, o cuando el paciente no abre la puerta y se niega la atención, también se necesita una orden de allanamiento. ¿Qué pasa? Si el paciente se ha negado, si la policía no colabora y si hacemos la denuncia, hasta que el juez ordene que lo hace rápidamente, pasan horas. En esas horas, el paciente queda desprotegido al no producirse la internación. En esas horas, el paciente se puede suicidar. Aquí hay un vacío. Antes, este vacío estaba, de alguna manera, los médicos forenses, de alguna manera, no. Obviamente, ellos acudían, porque estaba el juez de turno, se daba intervención a los médicos forenses y ellos decidían. Entonces, no había este vacío. Ahora los médicos forenses han quedado solamente para el área penal. Así que en el área civil no contamos con ellos. Contamos con esta desprotección. Las fuerzas de seguridad. Luego el juez sí ordena a las fuerzas de seguridad
el traslado, que está en el Código Civil. Si vemos, dice que, bueno, deben ser trasladados, y ahí toda la policía obedece, porque hay un oficio. También sabemos que, como dijimos antes, tiene que haber un protocolo para que no ocurran casos desagradables o de muertes. Este protocolo existe. Pero ¿qué pasa? Es muy interesante, tiene un título largo que está ahí, ¿lo ven? La diapo. ¿Sí? Bueno, es un título muy largo. Protocolo para cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, ¿esto? Sí. Sí. Bueno, dice pautas para la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros. Eso es el título. Ahora, ¿qué pasa? Leyéndolo atentamente vemos que en ningún lado plantea cómo deben manejarse las fuerzas policiales en relación a pacientes armados. Por eso nos hemos encontrado con el caso Roldán y Chano, que ellos estaban con armas blancas y la policía reaccionó con armas de fuego. Acá tenemos, este es el caso Roldán, no sé si lo recuerdan, a ver si. Donde el paciente agrede al policía, el policía le pega un tiro, y en realidad aquí tenemos 2 muertes que podían haber sido absolutamente evitables. Ahí vemos, ahí el policía cae. Bueno, las consecuencias. No efectuar las internaciones necesarias no solamente es vulnerar la ley de salud mental, sino también es vulnerar los postulados de los derechos humanos, y también es producir muertes. O sea, nosotros debemos efectuar las internaciones que correspondan para evitar este tipo de circunstancias. Recuerden, no sé si recuerdan el caso Flores, que es una madre, fue con una niña a una consulta en el hospital, no evaluaron el riesgo, la paciente sale de ahí y en la calle, entre 2 autos, degolla a su hija, degüella a su hija. En el caso de Entre Ríos, también es una madre que tenía un hijo esquizofrénico muy violento, va el equipo interdisciplinario, no considera que tenga riesgo, y la madre le prendió fuego. Con eso ella resolvió el problema de la violencia. Cuando nosotros decimos que se vulneran los derechos al no hacer las intervenciones médicas correctas, me estoy refiriendo también a derechos humanos, al artículo 3, el derecho a la vida, al artículo 5, no recibir maltratos crueles, como por ejemplo recibir un disparo, y el artículo 25, el debido cuidado médico. Ahora, yo les quiero comentar lo que pasa, traje un pequeño video de 1 minuto, en Italia. Italia es el país paradigmático en cuanto a los derechos humanos en salud mental, y donde fue que se generó la ley 180 de Basaglia, que luego se multiplicó por el mundo y se tomó como modelo. De hecho, nuestra ley también tiene como modelo a la ley 180. Vamos a ver. Esto es una fontana de Roma, Italia. No, vabbè. Male. Oh, santa. No.
Bueno, no sé lo que les produce a ustedes, pero es una situación muy violenta, porque nosotros, desde el mito de la nave de los locos, hasta la actualidad, la violencia hacia los pacientes de salud mental siempre está presente, de una forma u otra. La nave de los locos, en la Edad Media, es un mito, pero bueno, basado quizá en algo real, se los ponía en un barco, una nave, en un río, y no se les permitía bajar a los puertos. Esto antes se los quemaba, ahora se los violenta. Y esto que es en un país, como les decía, paradigmático en cuanto a modelo. Lo que vemos en este video surgen varias cuestiones. La comunidad, las personas que lo graban se ríen ante una situación que es dramática, ante un sujeto que es vulnerable, que podemos observar que hay una vulnerabilidad probablemente psicosocial. La responsabilidad del Estado, la ley 180 allí o la ley 26657 aquí. La fuerza pública, el protocolo de la fuerza de seguridad también ha sido a los golpes. Fíjense que había ausencia de los integrantes del equipo de salud, han vulnerado los derechos y de esta manera se manejan las urgencias en salud mental, más allá de lo que a nivel discursivo se plantea. No siempre, pero digamos, esto me parece que es bastante representativo de algunas. Se está tratando de modificar y esperemos que esto se logre. Agamben, que es un filósofo italiano, plantea en relación a este tipo de pacientes que son vidas desnudas, ya tomando en cuenta que tomo esto como metáfora porque este paciente estaba desnudo en invierno y en pandemia. Vidas desnudas son nudas vidas, aquellas cuya fragilidad está expuesta a la muerte y al vejamen, porque nadie puede interceder por ellas. La nuda vida es la vida de los hombres y mujeres cuya vida podría ser arrebatada sin tener que dar cuentas a nadie. Es la vida de todos los que son expuestos a morir. Por eso plantea que hay un estado de excepción que es el resultado de la suspensión del orden y de la norma y donde el Estado captura la vida de los excluidos. Podemos hablar entonces de que son pacientes con una vulnerabilidad psicosocial, que son personas susceptibles de ser dañadas de distintas formas, desde la exclusión, estigmatización, marginación, determinantes sociales y características subjetivas. Determinantes sociales, bueno, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estos determinantes van a hacer que sea una vulnerabilidad psicosocial o solamente social. Pero siempre termina siendo psicosocial. Los determinantes sociales de la salud más estructurales y que influyen en los síntomas y que generan síntomas en salud mental son la pobreza, la inequidad y la exclusión social, falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación. Vamos a pasar esto. Si tomamos, por ejemplo, lo que ocurre ahora, la variable económica de vulnerabilidad social como ejemplo del circuito que se construye y cierra. Por ejemplo, tomémoslo en los adolescentes. La marginalidad económica genera riesgo social y esto genera una desarticulación familiar. Lleva a la exclusión escolar, a la calle, al consumo y conflictos seguramente con las fuerzas del orden. ¿Los dispositivos están? ¿Cuáles son? La internación, ¿dónde? Escuchamos muy frecuentemente, no dentro del sector de obras sociales y prepagos, pero sino en los sectores más amplios, donde no tienen dónde atenderse. Bueno, estas son las preguntas que surgen y lo que estamos observando ahora es que hay un proceso de vulnerabilización psicosocial. Es un proceso que lo estamos viendo y que lo estamos recibiendo en la atención. Trae consecuencias en salud pública y en salud mental. Bueno, con esto, hasta aquí, digamos, como el planteo de cómo nosotros estamos observando la situación actual. Muchas gracias, Liliana. Y abrimos a las preguntas, porque, digamos, ya los tres expositores dieron su
su ponencia y me pueden escribir las preguntas o hacerlas. Bueno, a falta de mayores oferentes, voy a empezar, y creo que en verdad fueron exposiciones muy interesantes, y en los tres a mí me quedaron algunas preguntas. Voy a empezar por Vanina, y si vemos que hay otros interesados que levantan la mano, corto las preguntas, como para dar espacio. Lo primero que dijo Vanina, y a mí me llamó la atención, nada más que dos ambulancias, y para tanta cantidad de habitantes, millones de habitantes como hay en Cava, me pareció que era poco, pero una cuestión más que a mí me llamó la atención, que fue cuando dijo, bueno, llaman muchas veces a las ambulancias para patologías generales, van, y los médicos generales, o los que hacen las guardias, no están capacitados para atender a estos pacientes. Y a mí me surgió, ¿y por qué no se capacitan? ¿No se puede organizar de alguna manera? Porque la verdad es que yo donde trabajo me dedico también a los temas de calidad en la atención y sobre todo de violencia sanitaria, ¿no? Y entonces muchas veces se ve que por ahí una de las situaciones donde se generan situaciones de violencia es atender a pacientes con una alteración psiquiátrica o adicciones. Y en verdad que los médicos no están capacitados como para poder afrontarlo. Y me surge, ¿por qué desde ámbitos como los que vos mencionás no se capacitan? ¿Dónde o cómo podemos hacer para romper esto, no? Bien, es una interesante pregunta y muy buena, ¿no? Si bien, vamos a decir, ¿no? Nosotros nos recibimos de médicos, ¿sí? Después nos especializamos en algo, como yo en algún momento de la charla le dije, antes de ser especialistas somos médicos, ¿bien? Y después nos dedicamos a eso y nos olvidamos de las demás cosas. Bien, lo que se está tratando de hacer ahora es darle algo integral al médico que se va a subir también arriba de la ambulancia. ¿Para qué? Para poder tener esta facilidad de poder contener a las personas que están desbordadas por alguna situación. Pero realmente siempre no se puede. Aparte cuando uno va a un trabajo y le dicen, vos vas a hacer esto, te vas a dedicar a esto, no vas a ver esto, y después cuando uno entra, se encuentra con otra realidad. ¿Sí? Si bien a nosotros nos dicen, hay ambulancias que se van a hacer cargo de las urgencias psiquiátricas, después en la realidad uno se da cuenta que no es así porque no dan abasto. ¿Bien? Entonces, a medida que uno se va haciendo en el sistema, va tomando, ¿sí?, de la realidad esa experiencia para poder desarrollar ante el paciente y poder contenerlo, ¿sí? Y se va tratando de adaptar a las situaciones, y el mismo profesional va buscando a ver dónde se puede capacitar para esto, cómo hacer cuando surge esta situación, o qué hacer. Bien, son todas cosas que están puestas sobre el tablero para poder mejorar la atención, obviamente. Pero bueno, es todo un gran cambio que se tiene que producir. Si bien, como la doctora decía, la estigmatización del paciente psiquiátrico o de aquel que pide asistencia psiquiátrica todavía está mucho, y los familiares, cuando sucede esto, no, es como que no quieren aceptar tampoco lo que le pasa a su familiar. Es como, no, esto no puede ser así. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista médico, se está tratando de capacitar a aquel personal que está arriba de la ambulancia para que también pueda atender estas urgencias si las ambulancias con especialistas no están disponibles en ese momento. ¿Bien? Bueno, gracias. No, ¿Puedo por seguir favor. con otra? Sí, sí, claro. Para Patricio, que mencionó
que hubo muchas normativas en el inicio de la pandemia, dijo, pero faltó después cómo salir la reinserción, me imagino que enfocado hacia las personas mayores, ¿no? Los ancianos. Y me surgió a mí la idea, ¿qué hubiese necesitado? ¿Qué era lo que nos faltaba? ¿O cómo se hubiese tenido que enfocar esa reinserción post-pandemia de las personas mayores? Yo creo que no es solamente, digamos, un problema que atañe específicamente a los adultos mayores, porque creo que le debe pasar en todos los ámbitos de la salud mental. Yo hice residencia también en un hospital psiquiátrico, y lo que siempre se complejiza es la reinserción social. En este caso ya igual, obviamente, de que están pasando su última etapa de la vida, hay un punto donde, como creo yo, que algo se rompió también, por eso es que están en geriátrico, y muchas personas no padecieron el encierro, como mismo comentaban acá, que se veía poco digamos, del paciente psiquiátrico generalmente descompensado en la pandemia. Eso, por lo que contaba Vanina, no lo vio tanto, sino que vio más bien algunas crisis porque no había medicación, pero no lo que pide ahora, que es como mucho más violencia. Yo creo que es una respuesta, una pregunta, mejor dicho, que me estás haciendo, que yo no la tengo. Por eso es que justamente veía que, si bien existe un discurso en pos de lo comunitario, la reinserción social y todo eso, en la práctica no hay especificaciones de ningún tipo. Dicho sea de paso, considero, por ejemplo, de que hay mucho que se habla a nivel de lo que es paradigma biopsicosocial y todo eso, pero después, a la hora, digamos, de implementar normativas, es como que hay mucha comodidad con el paradigma biomédico. Si me permiten, yo no tengo acá un juicio de valor, pero para instrucciones más pragmáticas, prácticas, es como que siempre se recurre a lo más biológico. Y después, cuando tenemos que hablar de reinserción social en pacientes psiquiátricos, parece ser que no hay una bibliografía clara en relación a eso. Eso es un poco lo que noto. No sé si es porque falta investigación en el plano científico para poder hablar ciertas prácticas, pero no noto, digamos, la misma como energía puesta para una cosa que para la otra. A mi forma de ver, yo creo que podría existir tal vez la implementación, en mi caso, digo, no tengo idea cómo se hace en otros ambientes. Yo tengo el espacio de inicio como para poder implementar un centro de día ahí abierto a la comunidad. Pero no hay, es como que sería como superponer dos prestaciones, que eso parece ser que no coincide con la planificación a nivel más prestacional, si se quiere. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que podría que no es coexistir. compatible. Podría coexistir el centro de día abierto a la comunidad, y que a su Sí, vez también totalmente. puedan concurrir residentes de la institución, pero no, cuando lo planteé o lo que fuere, no, por incompatibilidades prestacionales no lo quieren llevar adelante. Entonces quedamos en un limbo ahí. Gracias. No, de nada. El señor Reinaldo Negrelo estaba levantando la mano para hacer alguna pregunta. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. ¿No? Bueno, antes que nada, felicitar a los tres expositores, porque la verdad que han dado un muy buen panorama, aunque el panorama no sea tan bueno, ¿no? O sea, ustedes dieron un buen panorama, pero el panorama no es muy bueno. Y pensaba básicamente en esto, ¿no? En primer lugar, lo que dijo Vanina, la verdad que quedé absolutamente sorprendido con las dos ambulancias. Y
digo, el SAME debe tener, tiene números para tirar para el techo, digamos, debe saber en cuántos minutos acude, cuántas urgencias acude por día, cuántos... Digo, ahí se me hace una pregunta que es matemática. Digo, si uno dice, ¿cuántas urgencias psiquiátricas se atienden por mes? Y las dividimos por los días, y a su vez las dividimos por las ambulancias, o por las zonas que abarcan las ambulancias, que no están tan repartidas, por ahí nos va a dar que 2 ambulancias es absolutamente tétrico, digamos. Y sobre todo si esas ambulancias están haciendo otras diligencias, ¿no? Judiciales y demás. Pero por otro lado, se me ocurre, esto es una presunción y no tengo un dato concreto, que una internación o una intervención, digamos, psiquiátrica de un paciente por ahí puede llevar 2 horas, o 2 horas y media, o 3, a veces más inclusive, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si pensamos que hay 2 ambulancias y una intervención puede durar 3 minutos, digamos, me parece que no alcanza a compensar en, bueno, vamos a formar un poquito a los otros, el otro personal de las otras ambulancias que puedan acudir y demás, sino que netamente habría que incrementar esto, ¿no? La cantidad de ambulancias que sean para urgencias psiquiátricas. Se me ocurre que, no sé, la ciudad de Buenos Aires debe necesitar 8, por lo menos. Digamos, de las 8, 2 las dejamos para los trámites judiciales y 6 para avanzar, ¿no? No sé, esto, si hay articulación entre el SAME y, por ejemplo, la Dirección de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Pregunto, digo, ¿no? Con respecto a eso, hay algo que es fundamental también que se entienda, que cualquier llamado de urgencia o emergencia ingresa por la misma línea, el 107. Lo atiende un operador, y es el operador que recibe lo que la persona le está diciendo. ¿Bien? Ahí va, ¿no? Entonces, yo llamo al 107 y digo, sí, mi mamá está descompensada, le falta el aire, tiene dolor de pecho, se desmayó. Entonces, eso se toma como un auxilio clínico, ¿bien? No se toma como un auxilio psiquiátrico. Entonces, ¿qué ambulancia acude? La común, vamos a decir, no la psiquiátrica. Entonces, al llegar al lugar, uno se encuentra con otra situación, que esa señora no está sufriendo un infarto, no se desmayó, sino lo que está teniendo puede ser una crisis de angustia, una crisis de pánico, ¿sí? Cualquier cosa relacionada con la salud mental. Bien, entonces, ese auxilio que era para una ambulancia que vaya alguien de salud mental para contener la situación, la termina atendiendo un médico emergentólogo clínico. Bien, entonces tratando de contener esa situación. Obviamente que en 10 minutos eso no se resuelve, por eso yo digo, somos ambulancias de emergencia, de urgencia, pero muchas veces nos quedamos en un domicilio 15, 20, 30 minutos, y muchas veces no nos retiramos del lugar hasta que llega la ambulancia correspondiente, que tiene que ser la psiquiátrica. ¿Bien? Entonces, claro, obviamente que yo entiendo lo que usted dice, pero el sistema está armado de esa manera. Yo no tengo la respuesta para decirle, sí, sería bárbaro hacer esto, pero como yo no lo armo, el sistema, sí, es lo que siempre decimos, es lo conveniente, pero la realidad es esta. Y entonces, el médico que está arriba de la ambulancia, que acuda al auxilio, trata de resolverlo de la mejor manera posible. Y si no lo puede resolver, trata de convencer a la persona que está sufriendo este evento para que lo acompañe al hospital público, ¿bien? De la zona determinada de donde salió la ambulancia. ¿Sí? Sea el Pirovano, el Zubizarreta, el Ramos Mejía, el Santoyani, y ahí para que lo vea el servicio de salud mental. ¿Bien? Esa es la manera que se resuelve el auxilio, como nosotros lo llamamos. ¿Bien? No, además no estoy culpándola del sistema, No, yo no siento que me culpe, pero el sistema está armado de esta manera, obviamente que sería, como usted dice, sí, buenísimo tener más ambulancias que puedan acudir a estos auxilios porque sería el indicado. Pero bueno,
Además se inmoviliza una ambulancia que requiere 10 minutos, Claro. media hora mínimo, que podrías estar sacando a una persona preinfartada en menos tiempo para convencer a alguien, o sea, no estás haciendo ni lo uno ni lo otro, digamos, con precisión, por decirlo de alguna manera. Estás usando una ambulancia de media hora mínimo para una consulta psiquiátrica. Si llegás a mover una de las dos que hay psiquiátrica, moviste dos y movilizaste una de emergencia, digo, es como que hay un cruce ahí Sí, sí, de acuerdo. Sí, obviamente, el recurso está mal utilizado. Mal Bien. utilizado, a eso me refería, ¿no? O a veces sobreexigido en algunos puntos y faltantes en el otro, digo. Sí, sí, también. Se ve de las dos maneras. Bien. Se trata de salvaguardar lo que hay y haciendo, ¿sí?, de la mejor manera para resolver la situación. Pero, digamos, cerrando un poco lo que te preguntaba, parece que a veces depende más de la buena voluntad de quienes intervienen que de una organización más precisa, digamos, a la hora de estadísticamente decir, bueno, esta ambulancia nos lleva tantas horas en cada atención, tenemos tantas urgencias, ¿no? Que supongo que esos datos deben estar. Igual te agradezco la aclaración y quería a Liliana, simplemente un comentario. Habías dicho de la resolución 506 del año 2013 en relación a las fuerzas de seguridad, la intervención o la capacitación, entendí yo, ¿no? Sí, el El protocolo. protocolo, del título largo. A tu criterio, por lo menos en tu experiencia, que es mucha, ¿cómo hay una aplicación realmente? ¿Hay algún cuerpo en la fuerza de seguridad que diga fuerzas de seguridad para salud mental o algo por el estilo, digamos, con formación real, o simplemente queda en la resolución y es un poco como lo que decíamos con las ambulancias, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, que es muy típico argentino eso del vamos viendo, ¿no? Bueno, en general quienes intervienen es la policía, que bueno, justamente lo que estábamos planteando es que faltaba el protocolo para evitar que hayan disparos o saber cómo manejarse con pacientes armados, que hay muchos pacientes que están armados, no solamente con las armas domiciliarias, los cuchillos, etcétera, armas blancas, sino también están armados con armas de fuego. Eso por un lado, pero los que a nuestro criterio tienen más experiencia en esto es el grupo GEO. Es un grupo operativo que tiene mucha más experiencia, por lo menos nunca ha llegado un paciente lastimado ni violentado cuando ellos, digamos, intervienen realmente en casos muy severos, no en los casos habituales. Intervienen en casos donde ya está más comprometida la sociedad o un edificio, como ha pasado también de un paciente que prendió fuego al edificio tirando queroseno en los distintos pisos, etc. Bueno, en esos casos, nuestra experiencia por lo menos tiene que ver con eso. Pero creo que no sé, no. Y por otro lado también intervienen otras fuerzas de seguridad según dónde. Si vamos, por ejemplo, a Tigre, ahí interviene prefectura, bueno, pero desconozco si prefectura tiene un protocolo diferente. Va interviniendo la fuerza de seguridad que le corresponde al lugar, ¿no? Igual que Puerto Madero, por ejemplo. Y lo preguntaba porque es muy interesante, hace poco hubo, no sé si recuerdan, era 15, 20 días de un muchacho que parece que pasado de droga, había violentado a una chica o algo por el estilo y se colgó de un edificio. Creo que por Villa Santa Rita, una cosa así. Y la verdad que cuando uno ve, al menos en las cámaras de televisión, la intervención de los bomberos ahí fue realmente de gente, me parecía a mí, por lo menos muy preparada para la ocasión. Lograron salvar la vida. Sí, aunque decía la persona que quería morirse y demás, y no quería entrar al edificio, pero bueno, fueron sumamente profesionales. Y ahí se notaba, por ejemplo, que había un protocolo, una formación o algo para reducir el daño y preservar los derechos y solucionar la cosa en tiempo más acotado, ¿no? Por eso lo preguntaba. Dependerá de cada jurisdicción, me imagino yo. No planteo que la policía no tiene herramientas, digo que no está preparada para pacientes armados.
Cuando no está Claro. armado, sí hay muchos policías y muchas, digamos, agentes que tienen mucha paciencia, colaboran. No estoy hablando de todo el cuerpo policial, estoy hablando de algunos que no quieren colaborar, pero sí que no hay un protocolo para policías armados. Y ellos creo que responden con las instrucciones que tienen. Es decir, tendrían que tener otro instructivo para pacientes de salud mental armados, ¿no? Claro, que es distinto a una persona armada que quiera delinquir, digamos. El doctor Martínez Ferretti quiere hablar. Gracias. Y si bien no quiero avanzar en lo que por ahí voy a hablar la semana que viene, para no comerme parte de la exposición, yo quiero poner un poquito más de terror en esto. Yo me he desempeñado en el ambiente público, concretamente en el Hospital Borda. No hay 2 ambulancias de SAME. Genuinamente hay una ambulancia y media, porque casualmente se llama zona 12, no porque haya una zona 12, sino que funciona 12 horas por día nada más, ¿no es cierto, doctora? Es decir, no funciona a las 24 horas esa ambulancia. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad número 1 de nuestro país, la ciudad de todos, tiene una ambulancia y media nada más, no tiene 2. Y esto es una grave falencia en una ciudad de la envergadura de la nuestra, que tiene un segundo defecto a nivel de los equipos de salud mental. Los equipos de salud mental en los hospitales generales parecería que tienen que ser de teflón, porque es la única especialidad, el psiquiatra y el psicólogo, de los cuales en los hospitales generales hay un solo profesional, un solo psiquiatra en cada hospital. Eso quiere decir que ese solo psiquiatra o ese solo psicólogo tiene que estar parado, atendiendo y resolviendo crisis que no duran 10 minutos, sino que duran mucho más, las 24 horas del día, que no ocurre en ninguna de las otras especialidades, porque las otras especialidades, en general hay 2 o 3 clínicos, o 5 o 6. Entonces, un ratito para ir a dormir la siesta tienen, o el que va a hacer la noche puede tirarse un rato. Y en esto, para hacer este comentario, ya que estamos hablando de salud mental, yo creo que tenemos, cuando recién le preguntaban a la doctora sobre por qué hay tan pocas ambulancias o por qué no están preparados los médicos que van en las ambulancias generales a resolver una consulta psiquiátrica. Yo creo que, tomando lo que decía Liliana de la nave de los locos, si ustedes recuerdan, en la nave de los locos, en ese famoso mito, los que cuidaban a los locos tampoco podían bajar de los barcos. Es decir, la psiquiatría está viviendo el mismo estigma que viven los enfermos mentales. Yo he sido docente en la UBA mucho tiempo y cuando venían a mi servicio a hacer el internado rotatorio, a rotar un mes para aprender algo de psiquiatría, yo veía pibes que estaban leyendo el libro de cirugía y yo les decía, che, pero estamos en una reunión de equipo, interesate en esto. No, a mí no me interesa la psiquiatría, no me interesa la psiquiatría. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque también la ley nos lleva a esta situación de meter la psiquiatría en hospitales dominados por especialidades en donde casualmente no nos ven al psiquiatra como colega. Nos ven como, psiquiatra, sí. La famosa frase de un colega que estaba en una guardia que le decían, che, este no tiene nada, es para vos. De la Guardia General. Y él decía, no, pará, yo no soy el médico de la nada. Las enfermedades mentales existen. Y este es un problema que tenemos que pensar en la formación de los médicos, no solo de ahora, históricamente. La psiquiatría era una especialidad de afuera. Se nos sigue llamando los locólogos, sigue habiendo una serie de epítetos para describirnos al psiquiatra, y que esto lleva después a la organización del sistema sanitario también, y porque el médico no quiere, el emergentólogo quiere tener la última droga, el último procedimiento. No me hagas perder tiempo en un paciente psiquiátrico. Y fíjate cómo el imaginario colectivo
que le hizo recién a Mariela decir esa frase, que está muy bien, tenés mucha razón lo que dijiste, pero fíjate esa frase, tenés inmovilizada una ambulancia atendiendo una consulta psiquiátrica. Está inmovilizada, o sea, no está haciendo nada útil. No, sí, está bien. Ya sé, No, no te voy a entiendo, no voy a corregir porque no fue un fallido, pero sí, pero no inmovilizada en el importa. sentido de mucho tiempo. Bueno, pero ese es el problema. Somos una especialidad distinta. Sí, total. Y el resto de los médicos no nos ven como especialistas. Esto cualquiera de nosotros lo hemos padecido en nuestra vida personal. Yo siempre relato cuando llevaba a mis viejos a alguna internación, uno le hablaba en términos médicos al médico de guardia, aún en instituciones de alta envergadura, y cuando está, pero ¿usted es médico? Sí. Ah, ¿y qué especialidad hace? Psiquiatra. Entonces, tengamos en cuenta, no perdamos de vista esto, porque creo que detrás de esto están estas falencias en el sistema sanitario, están estas falencias en que por ahí no estemos accesibles a lo que el sistema necesita, porque no se nos tiene en cuenta. Vuelvo a decir, somos parte también del estigma que tienen los locos. Nada más, quería agregar esto para ponernos un poquitito un poco más de terror todavía a esta situación. Gracias. 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 Bueno. Está promocionando, el doctor está promocionando la charla del La martes charla. que viene, ¿eh? Sí. Genero suspenso. Es un avance. Genero suspenso. Liliana me conoce muy bien, que yo para generar suspenso y generar discusiones soy mandado a hacer. Así que por algo me habrá propuesto estar en este... La saga de la película de terror va a ser. Tal cual. Hay que esperar hasta la semana que viene. Pero como Es somos de poquito. largo aguante y de largo poquito, tiempo. Es poquito, las series nos hacen esperar más tiempo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra reflexión. Mariela, si me permitís, yo quería hacer una reflexión. Yo soy Alberto Bossolo, trabajo en cuestiones de salud, pero soy economista de profesión y pretendo ingresar a las políticas sanitarias con una mirada de las organizaciones y cómo se gestionan los servicios. Pero si bien uno entra por ese lado, termina escuchando cosas que le interesan de las personas que viven en un hospital, que se supone que son los que requieren de un servicio sanitario y de los que lo pueden proveer. Y entonces ahí uno empieza a empaparse de las cuestiones que pasan. Entiendo que la ley de salud mental es una ley de salud con una mirada de cómo el mundo tendría que ir cambiando para tener un servicio más humanitario y cambiar el modelo de atención de los pacientes mentales, de los padecientes mentales, como dice la ley. Tuvo bastantes rechazos desde el principio y me pareció que era más por los profesionales que tenían que formar los equipos y las autorizaciones y la prevalencia de una profesión sobre la otra. También trabajaba en un hospital en aquel momento, estoy hablando del año 2010, que los hospitales públicos recibían la noticia de que tenían que montar una guardia, que tenían que montar un sistema que no estaban preparados para hacerlo. También que las adicciones estaban incluidas en la ley y que entonces también lo que montaran tenían que tener, en algunos casos, algún perfil apto para ese tipo de pacientes o padecientes, como la ley decía. Y entonces había rechazos de distinto tipo. Lo que nunca vi son dos cosas y siempre me preocupó. Y llevamos 12 años y me sigue preocupando. La primera cosa es que había una imagen del tránsito hacia el futuro de la ley, del modelo al que la ley proponía atender, que exigía o era optimista respecto de
quiénes iban a recibir responsabilidades. En la medida en que se proponía la desmanicomialización, se proponían dispositivos de medio camino. Entonces ahí había una especie de optimismo general respecto de que había instituciones que iban a poder suplir a servicios preexistentes y que se quería desmontar o cambiar el rol o cambiar el estilo, y estos dispositivos podían reemplazarlos, familias a los que los padecientes pertenecían también podían reemplazarlo o cambiar su actitud, establecimientos educativos, laborales, sociales, de organizaciones sociales, clubes. Todos esos estaban llamados, con este enfoque de la ley, que parecía muy interesante, estaban llamados a aumentar su protagonismo y cumplir un rol en el modelo sustitutivo. Yo siempre tuve la impresión de que eso era, por un lado optimista, por otro lado bastante exigente con esos que iban a recibir responsabilidades, y por otro lado era muy exigente con lo que había que hacer para ejecutar la ley, para ponerla en práctica y para verdaderamente, a partir de la ley, cambiar el modelo de atención. Y en estos 12 años tuve la impresión de que la ley no fue seguida con ese ánimo. No hubo un modelo. Tenemos un problema siempre con las políticas públicas que no son evaluadas, o si lo son, no son evaluadas para corregir la norma según los resultados que se van viendo. Como si lo que pensamos siempre se va a cumplir, siempre si lo diseñamos con buena intención vamos a tener éxito. Y no es así. Muchas veces no es así. Entonces, creo que ahí tuvimos un error y eso es importante y ha traído consecuencias que las hemos ido viviendo. Yo no sé si se están analizando esas cosas, porque se ha empezado a hablar de reformar la ley. Ya se habló antes un par de veces de que la reglamentación introduzca ciertas reformas, que otras reformas hay que cambiarla y no se puede hacer vía reglamentación. Pero lo que tengo la impresión es que hace falta una evaluación, una reevaluación de algunos dispositivos de la ley y un reencaminamiento de qué tenemos que hacer, cuál es el plan de ejecución para poder cumplir esto. Eso me parece algo interesante de ver. Sí, Alberto, Lilian. yo ahora voy a emular al doctor Ferretti. La próxima vez voy a hablar de estos temas, porque en Provincia de Buenos Aires hay un proyecto y un plan de readecuación. El problema que tenemos acá, por ejemplo, en Cava, es que para eso dependemos de Nación. Entonces, vamos a hablar de eso, voy a hablar de eso la próxima vez, que tiene que ver con el marco normativo. Bien. Perfecto. Patricio. Gracias, Liliana. ¿Patricio? No, desconocía de que había una implementación en relación a eso, así que no quiero aportar algo, porque no quiero caer en redundancias, pero un poco creo que el espíritu de la ley era como más, desde un paradigma más comunitario, pero yo noto que lo que tiene que ver a nivel más de los vínculos sociales, al menos lo que nos toca vivir a todos, no va en esa dirección. Yo noto que cada vez está más fragmentado. Fíjense que las ciudades grandes como Capital Federal o Gran Buenos Aires, incluimos también dentro de lo que ahora llamamos AMBA, tienen cada vez más monoambientes, por ejemplo. Eso sucede en todas las grandes urbes del planeta. O sea que lo que es el espíritu comunitario es más obsoleto. Siento como que hay como un desfasaje entre lo que se pretende y hacia donde va verdaderamente la vida de las personas. Pero es una apreciación personal, no sé si alguien coincide con eso. Que creo yo que es el gran problema de la mayoría de las instituciones cerradas, la reinserción de los pacientes en la sociedad. Sí. Bueno, es probable que en la próxima semana entonces se pueda avanzar un poco sobre eso. ¿Qué hacemos ahora, no? Sí, dado que lo que puso en relieve la pandemia fue justamente estos obstáculos y estas falencias y esto que falta. No sé si diría falencias, sino lo que falta, y un poco
lo que decía el doctor Martínez Ferretti, que siempre queda como la salud mental queda como en un lugar muchas veces en un segundo plano. Sí, sí, hay ninguneo. Sí. Sí, quisiera contestar a Néstor Viola, que él puso en el chat que mal se puede cuestionar una ley que no ha sido aplicada. Yo creo que, digamos, la ley se aplicó desde el día 1, los jueces comenzaron a aplicar la ley porque es su obligación. O sea, desde el día 1 comenzaron a aplicar la ley. Todos nos hemos tenido que someter a las órdenes, a la norma del articulado. Entonces, no hemos podido dejar de implementarla. Lo que faltan es algunos otros aspectos, pero se implementó desde el día 1, los jueces han tenido esa obligación, por lo tanto nos pedían los informes, nos pedían las 10 horas para informar una internación involuntaria, ha venido el órgano de revisión, o sea, está implementada por el órgano de revisión. Los abogados del artículo 22 de la ley vienen regularmente todos los días a ver los pacientes, el órgano de revisión, todos los mecanismos de control. O sea, en algún aspecto lo que tiene que ver con organismos estatales está implementada. Faltaría hablar de otras cuestiones que, bueno, quizás sean los dispositivos o algunas otras cuestiones que otros consideren. Pero la ley desde el día 1 se implementó. Diana, discúlpame, esto no lo digo yo. Yo me hice referencia a una publicación del doctor Hugo Cohen. No son palabras mías. Conociéndolo a Hugo Cohen, porque trabajé con él 20 años, te diría que la ley considero que es buena en su texto, pero falta implementar algunas cosas que prevé la ley. Claro, sí. Es decir, no se le asigna el presupuesto que la ley menciona para que los dispositivos intermedios puedan comenzar a funcionar. No hay conciencia de la comunidad, de la participación comunitaria para acompañar esta ley. En fin, yo al Grupo País acabo de enviar este artículo para leerlo, reflexionarlo, y quizás sirva como algún disparador o discusión para la charla de la semana próxima. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, yo había subido también el Grupo País y lo compartí también con los colegas que van a hablar la semana próxima, una guía de publicación que se publicó ayer de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También es interesante, la verdad que no ha dado el tiempo para leerla, pero para ver un poco cómo se ha avanzado en determinados lugares, ya sea a partir de la letra o a partir de los hechos, ¿no? Así que bueno, eso la semana próxima, no se pierdan el próximo capítulo, la semana que viene. Bueno. Bien. Bueno. Antes de cerrar, les recuerdo que ingresamos con el mismo link, así no se preocupan, este que tenemos para ahora va a ser para la semana próxima también. queda guardado. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a los participantes y seguimos el capítulo. Por invitarnos. Qué Saludos bien. a todos. Gracias a ustedes también. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Gracias.